Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En el audio anterior dejamos al pueblo judío al principio del siglo VIII cercado por una legislación visigoda que lo esclavizaba y dispersaba por todo el territorio peninsular. Ni qué decir tiene que la comunidad judía tenía muy poca simpatía por la monarquía visigoda. En el 711 se produce la llegada de los musulmanes a la península ibérica, que fueron recibidos por los judíos como una bocanada de aire fresco ante la esperanza de que al menos cesara temporalmente la legislación a la que estaban sometidos. La conquista islámica iniciada les iba a brindar la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y, amigo oyente, ten la seguridad de que hicieron todo lo posible por no desaprovecharla. Cuando consultamos la historiografía islámica sobre estos primeros tiempos de invasión, nos encontramos de que en la ocupación de varias ciudades, los ejércitos musulmanes contaron con el apoyo de la población judía existente en las mismas. No nos tiene que extrañar, pues de un plumazo se quitaba no únicamente la legislación represora visigoda, sino que también todo lo que conllevaba la presión de la Iglesia Católica. Cuentan las crónicas árabes que cuando en julio del 711, tras una meteórica campaña en tierras béticas, Tariq ibn Ziyad, general al mando de las tropas berberes que cruzaron el estrecho alcanzó Toledo, se encontró allí a un reducido número de judíos que fueron reclutados como guarnición de sus ejércitos. Y antes de Toledo, lo mismo pasó en Córdoba. Sabemos también, por las crónicas árabes, que en Sevilla, cuando fue tomada por Musa ibn Nusayr en el 712, este dejó a los judíos como guarnición al frente de la ciudad. Y lo mismo pasó en Granada, con la diferencia de que aquí el número de judíos era muy significativo. De esta forma, las tropas islámicas continuaban sus campañas militares sin merma importante de sus contingentes. Por otra parte, teniendo en cuenta la política antijudía llevada por la monarquía visigoda, resulta difícil imaginar la existencia de unas aljamas hebreas prósperas y numerosas a la altura del 711, con la suficiente capacidad como para prestar una ayuda determinante a los contingentes árabes y berberes, cuya misión prioritaria era hacerse con el control del territorio. En cualquier caso, tanto si esta ayuda era importante o poca, pasó a la historia en contra del pueblo judío, pues este hecho fue un argumento intencionadamente fomentado en siglos posteriores por la historiografía de los reinos cristianos, pues esta supuesta traición hebrea a los cristianos peninsulares perdurará durante siglos, llegando, por ejemplo, a los estatutos de limpieza de sangre del año 1449, que confeccionó Pedro Ruiz de Sarmiento, por el que se regulaban los accesos a determinados cargos públicos a descendientes de cristianos viejos en varias generaciones. Además, toda la cristiandad occidental compartía esa hostilidad contra el judío. De hecho, durante las cruzadas, la creencia de un entendimiento entre judíos y musulmanes hizo nacer entre los europeos una fobia que será el precedente del antijudaísmo moderno. Los cruzados veían a los judíos como muy parecidos a los musulmanes en sus costumbres y creencias. Obviando la propaganda difamatoria posterior, lo cierto es que en aquel momento muchos judíos pensaron que la actitud de apoyo a los nuevos invasores musulmanes les reportaría ventajas y que podrían ejercer libremente su religión
y conservar sus bienes. Además, eran conocedores de que el Corán admitía la libertad de culto de los pueblos que tenían un texto sagrado, lo que ellos llamaban pueblos del libro. Tengamos en cuenta que el Corán y la Suma prohíben la conversión al Islam a la fuerza y recomienda que se autorice a los pueblos del libro, es decir, a judíos y cristianos, a vivir entre los musulmanes. Esta convivencia se regulaba a través de un tratado de nombre Dima, palabra árabe que significa garantía, fe, protección, contrato o pacto, y en virtud del cual tanto judíos como cristianos obtenían de sus señores ismaelitas la garantía sobre sus derechos públicos y privados. De entrada, este tratado deja nítida la autoridad indiscutible del Islam y la superioridad de los musulmanes sobre los protegidos. Es más, consideran que la religión que profesan judíos y cristianos no era más que formas inacabadas del Islam, a los que se le tolera en la medida que se albergaba la esperanza de convertirlos en un futuro. Y un punto muy importante a tener en cuenta, aparte del tema religioso, es que en aquellos momentos los no musulmanes eran mayoría y aportaban un flujo de dinero en impuestos muy importantes. Así, los dhimis estaban obligados a pagar los impuestos. El primero de ellos era la jizya, que era un impuesto por cada hombre adulto a cambio del cual los dhimis obtenían verdaderamente garantías sobre su vida. El segundo impuesto era el jaray, que era aportado por aquellos no musulmanes que trabajaban la tierra, pues la tierra era solo conquistado y pertenecía a la comunidad musulmana. Así que los no musulmanes, si la trabajaban, tenían que pagar un impuesto. Sobre este último impuesto tenemos datos de hacia la mitad del siglo IX de Córdoba, ofrecidos por el geógrafo musulmán Al-Udri. En total, había 773 alquerías, de las cuales 570 aparecían inscritas en los registros fiscales musulmanes, por lo que las 213 restantes era propiedad de dhimis, es decir, algo más del 27%. Pues bien, ese 27% aportaba a las arcas cordobesas, en concepto de impuestos, 63.500 dinares, frente a los 36.400 que se reportaban por las alquerías musulmanas. A poco que hagamos números, veremos que el impuesto satisfecho por los dhimis es 4,5 veces más oneroso que el que pagaban los musulmanes. Con esta presión fiscal es fácil entender que convertirse al Islam fuera un proceso casi irresistible. A cambio de estos impuestos, a cristianos y judíos se les garantizaba la vida, la libertad de culto, tenían sus propios jefes, sus tribunales y, lo que era muy importante, libertad de comercio. No obstante, eran marcados como un grupo inferior a la sociedad musulmana, distinguiéndose de los mismos por sus vestidos, tocados, monturas y nombres. Pero volvamos al siglo VIII. A mitad de la península ibérica, había un mosaico urbano muy complejo. A grandes rasgos había dos grandes grupos, los conquistadores y los conquistados. Los conquistadores no eran más de 50.000, y entre ellos había dos grupos. Los bereberes eran el grupo mayoritario y los árabes, que consideraban a estos últimos como de un nivel inferior. Todos ellos profesaban la religión islámica, aunque entre los bereberes había quienes acababan de ser convertidos al Islam, y las relaciones entre ellos empezaban a ser tensas, pues los árabes se quedaron con el mando de la península más atractiva, como era el Valle del Guadalquivir y la franja mediterránea, dejando para los bereberes las mesetas interiores. Entre los conquistados había dos grupos, los hispano-romanos, más numerosos, y los visigodos, que conformaban la casta gobernante durante los últimos 3 siglos. Estos últimos, ante la llegada de los musulmanes, tuvieron dos actuaciones. Unos se dirigieron hacia el norte huyendo, la minoría,
y una mayoría que se asumió del nuevo liderazgo con el fin de mantener su poder, y en unos casos se convirtieron al Islam, como fue el caso del conde Casio, que dominaba el curso medio del Ebro, que fue conocido por los árabes como Banu Qasi, y en otros casos siguieron conservando su religión católica, como fue el caso del dux Teodomiro, que dominaba una región que coincidía con las actuales provincias de Alicante, Murcia y Almería, con capital en Orihuela, y que gobernaba bajo la supervisión del wali, es decir, del gobernador musulmán de ese territorio. Entre los hispanoromanos había dos grupos, uno mayoritario que eran los que profesaban la religión católica y otro minoritario que profesaba la religión judía. Los católicos, tras la llegada de los musulmanes, se dividieron a su vez en dos grupos, los que se acogieron a lo que se estipulaba el Islam como los dhimis, manteniendo su religión católica, y a los que se le conoce con el nombre de mozárabes, y los que se convirtieron al Islam, en principio, en el siglo VIII, una minoría que se les conoce con el nombre de muladíes, aunque con el paso de los años y las políticas aplicadas fueron la gran mayoría. Sobre los hispanoromanos judíos, prácticamente en su totalidad se mantuvieron en su religión en este siglo VIII, siendo considerados dhimis por los árabes. Hasta el siglo X tenemos poca documentación sobre la actividad de los judíos en tierras de Al-Ándalus. De lo que sí tenemos constancia es de una etapa de relativa calma y prosperidad que empieza con la formación del Emirato Independiente de Córdoba en el año 756, con la llegada al poder de Abderramán I, único superviviente de la familia Omeya tras la matanza desencadenada por los abasíes en Bagdad. Muy pronto, el centro cultural de la diáspora hebrea se desplazará desde Oriente, concretamente desde Babilonia, hasta la península ibérica, gracias a que el nuevo Emirato Omeya dominaba el comercio mediterráneo y en cuyo desarrollo van a participar de forma especialmente activa mercaderes judíos. En esta época empiezan a destacar algunos miembros de las comunidades hebreas hispanoromanas, por su formación y dominio de varias lenguas, alcanzando una situación privilegiada en los círculos comerciales de carácter internacional. Esto explicaría el auge de algunas juderías, como las de Lucena y Granada, que eran consideradas por las fuentes musulmanas como ciudades judías, pues la mayoría de su población era seguidora de la ley mosaica. También tiene peso las comunidades judías de Córdoba, Toledo, Tarragona, Zaragoza, Badajoz, Valencia y Sevilla. Se ha llegado a defender que los judíos de Al-Ándalus fueron más ricos que en cualquier otro país sometido a dominación islámica, dedicándose preferentemente a oficios artesanales y al comercio, siendo muy valioso el dominio que muchos de ellos tenían del hebreo, del árabe, dialectal y del romance, lo que en los primeros siglos de dominación islámica les hacía imprescindibles para el nuevo poder en sus relaciones diplomáticas. Ahora bien, no se debe generalizar una situación de riqueza y prosperidad para toda la comunidad hebrea de Al-Ándalus. Sin duda, hubo judíos ricos y poderosos, pero la amplia mayoría debió de tener un tono de vida bastante más modesto. Lo que sí parece que se dio en Al-Ándalus fue un paulatino proceso de abandono del trabajo en el campo por parte de la comunidad judía, pues de esa manera evitaban el pago del impuesto denominado Jaray, que, como he comentado anteriormente, gravaba fuertemente en las tierras cultivadas por los no musulmanes. Así que, paulatinamente, la comunidad judía fue ocupando ciudades y dedicándose al comercio y a la artesanía. La mayoría de los que ejercían el comercio se limitaban a ser pequeños proveedores locales, mientras que otros, una minoría muy poderosa, tenían relaciones mercantiles con distintos puntos del Mediterráneo oriental. De hecho, el negocio de los esclavos que llegaban a Al-Ándalus llegó a ser casi un monopolio de judíos. Lo mismo pasaba con el suministro de eunucos para los harenes,
pues eran los médicos severos de Lucena los más expertos en esta práctica médica. El año 929, en que se proclama a Abderramán III como el primer califa omeya de Córdoba, podemos considerarlo como el inicio del siglo de oro de la comunidad judía en Al-Ándalus. Él y su sucesor, Alacán II, transformaron la ciudad de Córdoba en uno de los emporios científicos y musulmanes más importantes del mundo entonces conocido, quizá solo equiparable a las metrópolis de Bagdad y de Constantinopla. En esta época, la administración califal acogió en puestos claves a muchos de estos hebreos más cualificados, que gracias a su conocimiento del árabe y del romance, desarrollaron importantes labores diplomáticas, así como una prolija actividad en el campo literario y científico. Entre las figuras más destacadas de esta etapa de inicio del califato está Hasdai ibn Saprud, que vivió entre el 915 y el 975, teniendo el honor de ser el primer hispano judío del que conocemos gran parte de su biografía. Fue diplomático, médico y dominaba el latín, el hebreo, el árabe y el romance. Su profesión de médico le abrió las puertas de la corte de Abderramán III, ganándose la confianza del califa para recibir cargos oficiales y, como consecuencia de ello, convertirse en nasi, es decir, el máximo dirigente de toda la comunidad judía andalusí y portavoz de sus intereses ante las autoridades islámicas. La lista de cargos que desempeñó es larga, pues fue supervisor de las aduanas del califato, consejero del califa, tradujo del griego el libro de materia médica de Dioscórides de Sicilia, primer tratado serio sobre botánica y farmacología en colaboración con el monje Nicolás, y a petición de la reina Toda de Navarra, curó a su hijo Sancho el Craso de su obesidad. Quizá nos extrañe que una reina cristiana fuera a Córdoba, que estaba bajo el califato de Abderramán III, a curar a su hijo de una obesidad. La verdad es que todo quedaba entre familiares. La mamá de la reina Toda era Oneca Fortuña, que se casó 2 veces, una con Abdalá I, séptimo emir de Córdoba y abuelo de Abderramán III, y otra con su primo Aznar Sánchez, de cuyo matrimonio nació Toda, que fue reina consorte de Navarra al casarse con Sancho Garcés I de Pamplona. Así que en realidad, cuando Toda viajaba con su hijo a Córdoba para que le curen la obesidad, viaja a casa de su sobrino, y ambos, Abderramán III y Sancho el Craso, eran primos. Volviendo a nuestro protagonista, Hasdai ibn Sabrud, es importante señalar que también fue el creador de la gran escuela talmúdica andalusí, para lo que se trajo desde Constantinopla e instaló en Córdoba a Mosés ibn Enoch y a su hijo, a donde llegaron hacia el 948. Allí, la comunidad judía mostró gran respeto hacia Mosés por los conocimientos que poseía e inmediatamente lo eligió rabino, y al mismo tiempo que organizaba una importante escuela en la ciudad a la que asistían muchos alumnos, convirtiendo Córdoba en la sede de la erudición judía. También, durante el califato, aparecieron en la ciudad de Córdoba una primera generación de grandes poetas, como Menahem ibn Saruk, autor de una obra que constituye la más temprana lexicografía hebrea que intenta desentrañar el significado de las raíces de las palabras, adelantándose en la comprobación de que la métrica de la Biblia es el paralelismo. Y también Tunás ibn Labrar, nacido en Mesopotamia, pero afincado en Córdoba, cuyo principal éxito consiste en haber introducido la métrica árabe en el verso hebreo, o como Yud ibn David, al que se le consideraba el fundador de la gramática científica de la lengua hebrea, en la forma en que se ha conservado hasta hoy, y también como Jonás ibn Haná, rabino, médico y gramático, que vivió en Córdoba hasta el 1012, en que se produjo el saqueo de la ciudad por los bereberes,
localiza trasladar su residencia a Zaragoza, en donde escribió lo que se considera su obra maestra sobre la gramática hebrea, que fue la obra más influyente durante siglos en el mundo hebreo. A partir del año 1031 se produce el declive político del Califato de Córdoba, afectando a la hasta ese momento relativa prosperidad con la que se desarrollaba la vida de buena parte de la comunidad hebrea andalusí. La descomposición del califato dio paso a una nueva etapa en la que numerosos reyes árabes, bereberes y eslavos compitieron por conseguir la supremacía cultural, comercial y militar sobre sus propios estados vecinos. Y ello originó el paulatino declive de la aljama cordobesa en beneficio de algunas nacientes taifas como Zaragoza, Toledo, Badajoz, Sevilla y muy especialmente Granada. Es en la taifa de Granada en donde aparece Shemuel ibn Nagrela, poeta y filósofo que llegó a alcanzar el cargo de visir en la misma, lo que le convirtió en el dirigente efectivo del reino, de mi entender en el judío con más poder durante la Edad Media en la península ibérica. Y en la taifa de Zaragoza aparece Abraham bar Hillá, que vivió entre el 1070 y el 1136, matemático, astrónomo y filósofo, autor de numerosas obras matemáticas y astronómicas que contribuyeron a la difusión de la ciencia arábica en el mundo occidental. Su obra más famosa es el Tratado sobre medidas y cálculos, traducido al latín con el título Liber Embadorum, que alcanzó gran reconocimiento en la Edad Media por tratar por primera vez en latín las ecuaciones de segundo grado. También es conocida su labor como traductor de diversas obras del árabe al lenguaje provenzal que se hablaba en Cataluña, muy parecido al catalán actual. Y así nos vamos acercando a 1085, en que las taifas, presionadas por el avance de las tropas cristianas comandadas por Alfonso VI, se ven en la necesidad de solicitar ayuda a los almorávides del norte de África. La llegada de estos, que traían un renovado celo religioso y una importante intransigencia en la interpretación del Corán, complicaron mucho la existencia de los judíos. Podría pues decirse que hasta 1085 los judíos lograron vivir en el Andalus sin demasiados sobresaltos, con las relativas garantías y las muchas limitaciones que les otorgaba el Estatuto de Nimba, pero no fue así a partir de entonces. El resultado más inmediato de la nueva situación fue la primera oleada de hebreos que huyeron hacia los reinos cristianos del norte de la península, en donde en un principio fueron bien recibidos. Aún con la presencia de los almorávides, hubo aljamas judías que convivieron con este movimiento, pues en el primer cuarto del siglo XII hay documentación sobre una cierta vida cultural en las comunidades judías de Córdoba, Granada, Zaragoza y Lucena, entre otras. En este ambiente nació en Córdoba en el 1135 Moshe ben Maimón, más conocido como Maimónides, hijo de un rabino del que recibió instrucción rabínica. Desde muy temprana edad fue educado bajo la guía de los más distinguidos maestros árabes, quienes lo iniciaron en todas las ramas del saber de aquella época. Moisés tenía solo 13 años cuando llegaron los almohades por tierras peninsulares. 3 años después, en el 1148, los almohades conquistaron Córdoba y se acabaron todos los privilegios de aquellos que no eran musulmanes y que gozaban de la protección gracias al pago de la yizia. La pérdida de dichos derechos derivó en la conversión de las comunidades judías al Islam, a su exilio o a la pena de muerte. Tras deambular la familia de Maimónides por el sur de la península, en 1153 se instalaron en Almería, donde residieron hasta el 1157, momento en el cual la ciudad fue tomada por los almohades. En ese momento, como una mayoría de judíos, la familia de Maimónides eligió el exilio y se dirigieron en un principio a Fez, antes de seguir viaje hacia Palestina, Alejandría
y finalmente acabar en el Cairo, de donde se estableció en el 1165. Allí llegó a ser médico del último rey Fatimí Abd al-Aziz y guía espiritual de la comunidad judía de Egipto. Su principal labor consistió en asentar la teología judaica sobre los principios de la razón, según la filosofía de Aristóteles, papel comparable al que cumplieron Averroes en el Islam y Santo Tomás de Aquino en el cristianismo. Su libro, La Guía de los Perplejos, publicado en el 1190, es su obra más relevante en este terreno. Maimónides realizó también aportaciones notables a la medicina y a la jurisprudencia talmúdica. Sufrió continuas dificultades y persecuciones, tanto por parte de los musulmanes como de los judíos que recelaban de su tendencia racionalista. Pero volvamos unos años atrás con la llegada a la península en 1145 de los almohades. Este movimiento islamista es un movimiento puritano y reaccionario, que abogaban por el cumplimiento estricto de las normas islámicas. Tengamos en cuenta que el Islam no es solo una religión, sino también un proyecto político, un modelo de Estado, un conjunto de leyes y un credo con una marcada tendencia a regir la vida cotidiana del creyente, desde la indumentaria hasta la dieta. En lo que afecta a su visión sobre los judíos, entendían de que si en 500 años no les había aparecido apóstol ni profeta alguno, su religión no era la verdadera, por lo que tenían que elegir entre el islamismo o la muerte. A pesar de que no fueron ellos sus inventores, lo cierto es que la yihad fue un elemento muy útil usado frecuentemente por los almohades. En principio, la palabra yihad significa esfuerzo en pos de una causa, y solo fue a partir del siglo VIII en que los ulemas emplearon dicho término para referirse a la lucha armada en la defensa y expansión del Islam. Pero los almohades fueron un paso más allá, y para ellos participar en la yihad era una obligación colectiva de la sociedad islámica. Y como la yihad promete a los caídos en combate la Jannah, es decir, el jardín del Edén, en donde tendrían a su disposición todos los placeres que desearan, pues resulta que había mucho error guerrero entre los almohades. La fe que derrocharon este error guerrero, por ejemplo, en el 1148, cuando arrasaron la ciudad de Lucena, no dejando títere con cabeza, ni judío capaz de contar lo sucedido, ciudad que era nombrada en tiempos anteriores por los árabes como ciudad judía sin ningún problema, muy conocida por sus estudios talmúdicos y señalada entre los judíos como la perla de Sefarad. Y al mismo tiempo que los almohades limpiaban de no musulmanes al andaluz, en los reinos cristianos los judíos eran bien recibidos. Veamos como ejemplo el caso del fuero otorgado a la ciudad de Cuenca por Alfonso VIII, tras su conquista en el 1177, en el que indicaba que se otorgaba a los hebreos derechos de ciudadanía, conforme al uso e igualándolos en todos los cristianos. Y de esta manera, con el paso de los años, la comunidad judía del Andaluz se fue difuminando hasta llegar, por ejemplo, al año 1492, momento en que el rey Boabdil entrega la ciudad de Granada a los reyes católicos, en que, sobre una población de más de 100.000 personas, la comunidad hebrea no pasaba de 500. Y esta es la historia de la comunidad judía en el Andaluz. En un próximo audio veremos los avatares que el pueblo judío sufrió en los reinos cristianos peninsulares, que desde luego no tuvieron que ver con ninguna edad de oro, sino todo lo contrario. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify
y Google Podcast en el canal Un poco de historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.